Hola y bienvenidos y bienvenidas un día más a Neurocafé. En el vídeo de hoy vamos a descubrir cómo la falta de empatía puede destruir una relación sin gritos, sin traiciones evidentes y sin grandes dramas, simplemente apagándola desde dentro. Tal vez alguna vez te has sentido invisible, no invalidado, no insultado, sino invisible, como si lo que sientes no importara lo suficiente, como si hablar fuera inútil. Y la pregunta inquietante es esta. ¿Qué ocurre en el cerebro y en el vínculo cuando uno de los dos no es capaz de ponerse en el lugar del otro? Porque esto no va de sensibilidad, va de estructura mental y cuando falta algo muy profundo empieza a romperse. Bienvenidos a Neurocafé, tu podcast con aroma a café y ciencia. Pues bien, ¿qué es realmente la empatía y por qué no es lo que tú crees? La mayoría de las personas confunden empatía con ser buena persona y no es eso. La empatía tiene dos grandes componentes, la empatía cognitiva, que es comprender lo que el otro siente, y la empatía emocional, que es sentir una resonancia con esa emoción. El cerebro utiliza redes distintas para cada una. La corteza prefrontal medial ayuda a entender estados mentales ajenos. La ínsula y la amígdala participan en la resonancia emocional. Esto no es magia, es neurobiología social. Y aquí viene el primer punto inquietante. Una persona puede entender perfectamente lo que sientes y no importarle en absoluto. Eso es empatía cognitiva sin empatía emocional. Es la diferencia entre sé que estás triste y me duele que estés triste. En relaciones personales esa diferencia es abismal, porque el vínculo humano no se sostiene solo en comprensión intelectual, se sostiene en conexión afectiva. Y cuando esa conexión no ocurre, la relación empieza a volverse asimétrica. Uno siente, el otro analiza. Uno necesita y el otro racionaliza. Y poco a poco la distancia crece. Y el primer síntoma que aquí se nota es la invalidación sutil. La falta de empatía rara vez aparece como una crueldad explícita. Aparece con frases pequeñas como estás exagerando, no es para tanto, siempre te lo tomas todo muy personal, eso ya pasó, supéralo. No hay insulto, pero hay desconexión. Cuando una persona invalida sistemáticamente las emociones del otro, se produce algo muy concreto en el cerebro de quien recibe esa invalidación, que es la activación sostenida de la amígdala y disminución progresiva de la sensación de seguridad relacional. El sistema nervioso interpreta no estoy siendo comprendido y el cerebro humano necesita algo por encima de casi todo en una relación, que es la seguridad emocional. Sin seguridad aparece la hipervigilancia. La persona empieza a pensar antes de hablar, empieza a filtrar lo que siente, empieza a callar. Y aquí ocurre el segundo fenómeno peligroso, la autoduda. Quizás sí, estoy exagerando, quizás soy demasiado sensible, quizá el problema soy yo. Y cuando la empatía falta, el otro empieza a cuestionar su propia percepción. Eso erosiona la identidad. Y aquí se produce el efecto a largo plazo, la soledad en compañía. Hay una forma de soledad que es mucho más dolorosa que estar solo. Es estar acompañado y no sentirse visto. La falta de empatía genera una desconexión invisible, la relación sigue funcionando externamente, se convive, se habla, se organizan cosas, pero la profundidad desaparece. Las conversaciones dejan de ser el refugio y se convierten en un puro trámite. El cerebro, cuando no recibe validación emocional, reduce progresivamente la apertura. Es un mecanismo de protección. Si cada vez que me abro recibo indiferencia, aprendo a no abrirme. Y eso crea una dinámica muy peligrosa. La persona empática da cada vez más intentando ser comprendida. La persona poco empática se distancia más porque no entiende por qué todo es tan intenso. Y se genera un círculo, un bucle infinito. Y aquí aparece el punto clave. No siempre es maldad, a veces es incapacidad. Hay personas que crecieron en entornos donde la emoción era debilidad, donde no se hablaba de sentimientos, donde llorar era ridículo, donde expresar vulnerabilidad era castigado. Su cerebro aprendió a sobrevivir desconectándose de la emoción. Y ahora, en relaciones adultas, esa desconexión reaparece. El problema es que el amor adulto necesita precisamente lo contrario, regulación emocional compartida. Y aquí es cuando la falta de empatía se convierte en un poder. Aquí entramos en una zona muy oscura. Hay personas que no solo carecen de empatía emocional, sino que utilizan la empatía cognitiva como herramienta de manipulación. Saben lo que te duelen, pero lo usan en tu contra. Esto es característico en perfiles con rasgos de la llamada tríada oscura: el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica. No estamos hablando necesariamente de criminalidad, estamos hablando de dinámicas relacionales.
El narcisista, por ejemplo, puede entender tu necesidad emocional, pero solo la atiende si refuerza su ego. Cuando no le beneficia, la ignora. El maquiavélico puede detectar tus inseguridades y activarlas estratégicamente. Y la persona con rasgos psicopáticos puede mostrar encanto superficial sin verdadera resonancia emocional. El resultado en la pareja es devastador, porque la persona empática intenta constantemente reparar algo que el otro no siente como un problema, y eso desgasta profundamente. Y por supuesto, esto genera un gran impacto en la autoestima del otro. La falta de empatía repetida tiene un efecto silencioso en la autoestima. No porque alguien te insulte, sino porque no te sostienen. La validación emocional no es consentimiento absoluto. No es decir, tienes razón siempre, es decir, entiendo esto que te haya dolido, y cuando esto ocurre el cerebro empieza a asociar debilidad con rechazo. Y aquí sucede algo muy importante, la persona empieza a reducir su expresión emocional para mantener el vínculo. Se adapta, se vuelve menos demandante, más complaciente, más silenciosa, pero esa adaptación tiene un precio, la pérdida de autenticidad. Cuando no puedes ser auténtico en una relación, la conexión deja de ser íntima, se convierte en funcional. Y hay una relación muy estrecha entre la falta de empatía y el apego ansioso. Aquí quiero hacer un punto delicado porque es más común de lo que parece. Cuando una persona con apego ansioso se vincula con alguien con baja empatía emocional, se genera una dinámica altamente adictiva. El ansioso busca la validación constante y el poco empático ofrece validación intermitente. Esta intermitencia activa el sistema dopaminérgico de recompensa. Es el mismo mecanismo que vuelve adictivo el refuerzo variable. No saber cuándo recibirás afecto genera más dependencia que recibirlo siempre. La persona ansiosa siente más necesidad. La poco empática se siente invadido. Se persiguen y se huyen constantemente. Y ambos sufren, pero por razones distintas. El ansioso sufre por miedo al abandono y el poco empático sufre por miedo a la fusión emocional. Y la relación se convierte en un campo de tensión constante. Y existen señales muy claras de baja empatía en una relación, que te las voy a contar para que tú las tengas en cuenta si es que te estás vinculando con una persona no empática. No se trata de etiquetar, se trata de observar patrones. Así que algunas de las señales frecuentes son que minimiza tus emociones con frecuencia, cambia el foco hacia sí mismo cuando expresas algo vulnerable, tiene dificultad para pedir perdón genuinamente, se muestra incómodo ante conversaciones emocionales profundas y reacciona con lógica fría cuando tú necesitas contención. Y aquí quiero dejar una idea muy importante. La empatía no es un lujo romántico, es un requisito biológico para la seguridad relacional. Y sin ella, el vínculo se vuelve muy frágil. Y aquí viene mi reflexión final. ¿Qué pasa cuando no te sienten? Aquí hay algo que duele más que una discusión, más que un enfado, más incluso que una traición. Duele no ser sentido, porque el ser humano no solo necesita amor, necesita resonancia. Necesita que alguien mire lo que siente y diga, aunque sea en silencio, lo veo. Cuando la empatía falta de forma sostenida, la relación no explota, se enfría. Y lo más peligroso es que ese enfriamiento puede normalizarse. Te acostumbras a explicar 3 veces lo que sientes, te acostumbras a justificar por qué algo te dolió, te acostumbras a no esperar demasiado y un día descubres regulándote solo, dentro de una relación. Y ahí es donde debes detenerte, porque el amor no es solo compañía, el amor es corregulación emocional. Es que tu sistema nervioso pueda descansar en el otro. Si cuando lloras sientes juicio, si cuando hablas sientes prisa, si cuando dudas sientes frialdad, no estás ante un problema de comunicación, estás ante un problema de empatía. Y aquí viene la parte más incómoda. No puedes enseñar empatía a quien no reconoce su ausencia. La empatía puede entrenarse, sí. El cerebro es plástico, las neuronas espejo se activan con práctica, con conciencia y con exposición emocional segura. Pero solo cuando hay voluntad. Sin voluntad no hay cambio. Y muchas veces lo que duele no es que la otra persona no pueda, es que no quiere. Eso obliga a una decisión adulta. ¿Sigues intentando que alguien te sienta o empiezas a preguntarte por qué aceptas no ser sentido? Porque hay algo que debemos entender con claridad. No es exagerado querer empatía, no es intensidad pedir comprensión y no es debilidad necesitar validación. Es biología social. El cerebro humano está diseñado para vincularse a través de la emoción compartida. Y cuando eso no ocurre, algo se desgasta por dentro. Y hoy quiero cerrar este episodio con algo mucho más profundo. A veces la falta de empatía en una relación no solo viene del otro, a veces tú también te invalidas.
Te dices que no es para tanto, que deberías aguantar más, que quizás estás pidiendo demasiado. Y eso es replicar internamente la misma ausencia que te duele internamente. La primera empatía que debes proteger es la tuya. Escucharte, creerte, respetar lo que sientes sin justificarlo, porque cuando tú te validas, el umbral de lo que toleras cambia. Y algo curioso sucede. O la otra persona empieza a reajustarse o la distancia se vuelve evidente. Y en ambos casos tú recuperas algo fundamental, coherencia interna. Y la coherencia es poder. Quiero que te quedes con esta pregunta. Cuando expresas algo vulnerable, ¿te sientes más pequeño o más acompañado? Porque ahí está la respuesta. Las relaciones no se rompen solo por falta de amor, se rompen por falta de conexión emocional sostenida. Y la empatía no es un detalle romántico como te he comentado antes. Es el pegamento invisible que mantiene unido el vínculo. Y si no está, todo lo demás empieza a resquebrajarse. Y hasta aquí el episodio de hoy. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando la parte más compleja y a veces más oscura del cerebro humano, porque entender cómo funciona el vínculo lo explica todo. Y eso también es Neurocafé. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.